Esto es Círculo Café, un podcast de comunidad, creatividad y cultura. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Círculo Café, comunidad, creatividad y cultura. Y tuvimos una pausa porque no tuvimos problemas técnicos, sino problemas de producción. Aquí está, yo soy Toño Cartín y me acompaña mi amigo, no es colega porque yo no soy historiador, pero que sería un diletante más, digamos, para que suene bonito, Manuel Rojas. Y le abrí la posibilidad a Manuel porque le gustó mucho el proyecto y ahora somos los dos haciendo Círculo Café. Y decidimos esta primera a extender los episodios de la historia del café a en realidad una temporada completa sobre el café. Y este episodio, en realidad, Manuel, vamos a hablar donde habíamos quedado. Por cierto, si no vieron los otros episodios, estos que serían 5 o 6 episodios, porque todavía 5 o 6 episodios. no sabemos cuántos van a quedar. Son seriados sobre la historia del café y cómo transformó al país. Entonces hoy vamos a hablar más o menos de los 40 y vamos a tratar de llegar a los 2000, pero estoy casi seguro que van a ser 2 episodios. Entonces probablemente en este terminemos por ahí de los 70. Y en el próximo, el episodio 6, tocamos del 70 al 2000. Y el episodio 7 ya sería el 2000 para acá, que ya es el café de especialidad. Entonces, bienvenido. Ya no es invitado, ahora es parte del equipo de producción. Entonces, ya no solo la culpa es mía, si hay algún error, ya es de los dos. Ya ahora sí, estamos en las grandes ligas, Manuel. Y cualquier irresponsabilidad histórica es absolutamente responsabilidad mía. Eso sí tengo que decirlo, ¿verdad? Cualquier zafis, pero por supuesto en los comentarios pueden hacer sus anotaciones. Con gusto se les atenderá. Sí, eso es muy bueno. No somos perfectos, siempre puede haber algún error o que uno de la emoción dice alguna cosa que no es cierto y siempre hay fe de ratas, ¿no? Quiero saludar a Isabel Sáenz, que ahora nos estaba viendo por redes sociales. Un saludo a Isa, que ahora estaba viendo la promoción de la grabación de este podcast y mandó un saludo a Toño. Entonces ahí de vuelta. Manuel, empecemos. Bueno, yo quería hacer no una aclaración, algo que se nos olvidó comentar en los episodios pasados, y es que después de la crisis del 29, porque por ahí estuvimos, se crea en 1933 el Instituto de Defensa del Café, que ahora ya después mutó el nombre o evolucionó, para decirlo un poco más bonito, a lo que ahora es el instituto que es público pero no es estatal, que es el Instituto del Café o el ICAFE, que nació y todavía sigue en o más bien nació para proteger a la producción del café y a los productores. Entonces eso es algo que, si tienen críticas del café, algo que yo siempre lo defiendo y les admiro, es que por lo menos aquí el precio del café se paga un precio justo al productor, no como en otros países de Centroamérica y de África, que el productor en realidad vende a lo que el mercado le dice y termina perdiendo. Entonces un saludo a los del ICAFE, por lo menos los mencionamos y les dijimos algo positivo, ¿verdad? Sí, que les han caído tan duro. No, y hacen investigación también sobre plantas muy buena y han metido cultivos nuevos a los nuevos almácigos para ir renovando precisamente todas las plantaciones. Bueno, yo también quiero saludar a la productora que nos dio el café de hoy, Andrea Monschotter, de Finca Calara, aquí en el Valle Central. El café muy bueno. Muy rico. Y empecemos. En realidad, bueno, yo quería mencionar esto del Instituto de Defensa del Café porque vamos a entrar en una época que es bastante confusa. Bueno, confusa políticamente, o tal vez confusa, no, muy activa, y que es la década de los 40. Entonces, lo que yo le quería preguntar es qué ocurre después de la crisis, digamos, del 29 y en los 40, que genera todo lo que pasó con el Partido Comunista y los calderonistas para terminar en la guerra civil. Bueno, la época convulsa ya venía más o menos activándose
a mediados de los años 20, ¿verdad? Lo que pasa es que la crisis del 29 agrava todo, ¿verdad? En realidad los efectos de la crisis del 29 se empiezan a sentir en Costa Rica en los 30, ¿verdad? Como lo explicaba Kondratiev, ¿verdad? Con las ondas de Kondratiev. Antes las crisis iba por ondas, y esas ondas antes eran más, había más espacio entre una onda y otra, por eso era que nos golpeaban años después. La burbuja del 2008 nos golpeó 2 meses después, ¿verdad? O sea, no duró nada, pero aquí sí es el efecto más retardado. Veníamos saliendo de una Primera Guerra Mundial muy fuerte, donde se nos cayó el principal comprador de café, que era Europa, específicamente Inglaterra. En ese momento, sí. Nos compra Estados Unidos a un menor precio, pero está comprando café. Y lo más interesante del asunto es que también la cuestión bananera con la United Fruit Company y las huelgas la huelga de los años 20, etc., empiezan a fraguar una serie de cuestiones. La Liga Feminista también en los 20. El asunto de Germinal, toda la actividad de izquierda que se empieza a dar en el país para que en el 31 se formalice el Partido Comunista. Entonces, ¿eso qué nos trae? De que ya había una simiente ahí de descontento social. ¿Por qué? Porque el modelo agroexportador tenía dos clarísimas personas. O sea, el modelo agroexportador tenía los que eran dueños de la producción y los que sencillamente vivían alrededor de toda la producción: peones, obreros, recolectores de temporada, que era todo. Explicábamos en los capítulos anteriores que era toda la familia iba a recoger café. Eso se va a replicar un poco en los 80, pero eso se hablará después por la crisis de los 80, y comienza a generar una época muy convulsa, pero muy muy convulsa, y donde hay crisis económica hay convulsión social. Póngale la firma que hay convulsión social. Empieza una gran polarización política, y por supuesto esa polarización política se dirime un poco cuando hacen ese tripacto entre la Iglesia, el Partido Reformista, que eran el Partido Republicano, que era donde estaba Calderón, los socialcristianos, y los socialcristianos, y los Partidos Comunistas. Y eso dirime bastante la cuestión social. Y además es un logro que nos llega hasta el día de hoy con la caja, las garantías sociales y demás. Pero había un tema, y la UCR, que curiosamente... Y su alma mater, no se mi olvide. alma mater, y además de eso, el alma mater que derroca al que la fundó, ¿verdad? Sí, creó su propio monstruo, Calderón, pero fue una gran idea, ¿no? Fue una enorme idea, y es lo que ha hecho la diferencia también en el país. Pero aún más que eso, lo que hay de fondo ya en la crisis es algo que expuso la Primera Guerra Mundial, lo dejó expuesto. O sea, abrió el saco, digamos, que es un modelo de agroexportador muy cansado, agotado. Ya no ese modelo agroexportador no daba más. Estaba colapsando, no tanto económicamente, que también lo estaba colapsando, sino que estaba colapsando socialmente. La sociedad ya era otra. El mundo era otro después de la Segunda Guerra Mundial. No lo entendía. Entonces, en realidad lo que hay es una pugna entre los que defienden el modelo agroexportador y los que defienden un modelo de desarrollo industrial, que ese es lo que hacen los liberacionistas. En realidad este tema de liberacionistas, calderonistas, no es comercialmente muy vendible, es lo que se ha comunicado más, pero en realidad lo que hay de fondo es eso. O sea, hay un modelo agroexportador que ya no da, y un modelo de desarrollo industrial que necesita abrirse campo político. Entonces, no hay campo político, hacen una guerra civil, y en esa guerra civil gana el modelo de desarrollo industrial. Pero nunca se tocó el café. O sea, el café no se tocó, el café se mantuvo,
¿verdad? Que es algo en los otros episodios usted había mencionado, que siempre se tuvo muy claro que el café, todavía hasta esa época, era el producto principal de la economía. Sí, es decir, el modelo bueno, que después se va también a convertir en lo que se le ha llamado el Estado benefactor, ese modelo de industrialización que después viene con Codesa, que después viene con las diferentes industrias estatales que se abren, etcétera, que es un modelo industrializado, no va a sustituir del todo el café, porque eso es como que usted tenga un buen trabajo, se ponga a hacer una o dos actividades económicas más, pero su actividad principal es el café. Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchos años de hacerlo, lo hace muy bien. Tocayo, y yo tengo una pregunta, ahora que estuvimos hablando, y creo que se me ocurrió o sea, ahorita que lo estoy escuchando, ya explicando, creo que la podría formular mejor. Se habla que en el café hubo una industrialización, digamos que está previa a el 48 y a lo que los lideracionistas estaban buscando. ¿Hay algún tipo de, no sé, de inspiración en lo que el café estaba haciendo? ¿O en realidad eso es algo que se dan cuenta que es más macro y que era una necesidad que tenía el país? Es vacilón porque, bueno, aquí empiezan a llegar máquinas de Alemania e Inglaterra en el siglo XIX, ¿verdad? Porque se pasó de secado en patios, que era una forma de hacerlo, a torrefacto. Y por ejemplo, el iCafé, parte de el antecesor del iCafé va a tener una función muy importante, que es la de tratar de dirimir el eterno pleito, porque es un pleito eterno, entre productores y beneficiadores de café. Y por supuesto, los beneficiadores de café, si traían máquinas para torrefactear el café, sí, vendían con mejor valor agregado. Eso es así. Y se dejaban más ganancia que los productores. Es, digámoslo así, es un pleito de una burguesía rural, como le llamó Víctor Hugo Acuña, ¿verdad? Es una burguesía rural peleando, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo por ahí guardado, porque el ICAFE después toma otras formas, ¿verdad? Cuando ya se formaliza como instituto, pero el pleito de entre esos dos nunca se va a dirimir, nunca se va a ganar, van a seguir peleados, porque lo que querían era los productores mejor financiamiento, con mejor precio y obtener mejor ganancia. Porque claro, a pesar de que los beneficiadores de café tenían los torrefactos, los patios, etcétera, y compraban la producción, no dejaron de sembrar, no dejaron de tener tierra, pero ya cosechaban menos café porque lo compraban. Eso es una tendencia muy típica, digamos, que es lo que deja mejor rédito, ¿verdad? Hacer plantar el cacao o hacer el chocolate, que deja más rédito hacer el chocolate, deja más plata, ¿verdad? Entonces, eso fue por ahí. Y para volver ahí un poco a ese asunto, esa parte industrial, curiosamente, que se desarrolló mejor que en Centroamérica, honradamente, porque aquí si algo caracterizó siempre, por lo menos en esa época, siglo XIX, principios del siglo XX, era un café de cierta calidad, ¿verdad? Que después eso va a cambiar, después se va a producir en masa, y se va a perder el café de calidad. Se va a perder es que salía del país, ¿verdad? Curiosamente, lo que nos va a devolver el café de calidad, lo que nos va a hacer volver al café de calidad, es la crisis de los 90, pero eso se hablará después, con la parte de los 2000, que es donde viene todo el café de especialidad. Pero era muy buen café. Sí, el café de especialidad es lo que la gente mal llama el café gourmet. Sí, y bueno, ahí entramos a un estado, ahí eso no dirime los problemas sociales, es decir, había una vida social que seguía girando en torno al café, a pesar de que estaba su producción altamente desarrollada. ¿Por qué no cambia el entorno social? Porque las ganancias siguen estando en un cierto sector. Incluso los productores no era que ganaban mal, ¿verdad? Porque tenían tierra, mucha tierra, tenían tierra, etcétera, contrataban peones. Entonces,
no hay una producción, digamos, de encadenamiento fuerte, y eso va a calar hondo en el entorno social. Es decir, hay mucha pobreza, hay ciertas carencias, hay un entorno rural muy grande, ¿verdad? Y una San José que en los 30s y 40s, también producto de la crisis, empieza a agrandarse. Que la gente empieza a migrar de él. Que hay un documental muy bueno en la Cinemateca o en... ¿Cómo se llama? La Cinemateca. En el Centro de Cine Nacional de Cine. Ajá, ellos tienen... Hace unos años sacaron una colección de documentales, digamos, como históricos, porque era... No sé cuánto aniversario era exactamente. Y había uno muy interesante que era cómo la vida... O sea, cómo migró la gente más bien del campo hacia la ciudad, y que agravó un montón de problemas sociales. Ese documental es muy bueno. Ahí en los comentarios se lo podemos agregar si les interesa o nos escriben. Y hay otra migración a finales del siglo XIX que, bueno, Juan José Marín la tenía muy bien escrita cuando investigó la parte de prostitución, con la parte de los barrios del sur. Y cómo la gente trae el campo a la ciudad, porque todavía se podía tener en esos sectores patios, y en esos patios lo que habían eran limones, sí, algo para mangos, comer. Sí. Entonces esa gente que venía al campo traía el campo consigo, traía todavía un poquito ahí de sembrar limones, naranjillas, mangos o cosas Sí, que ya no se ven, sí, cosas que ya no se ven, nísperos, nances, ¿verdad? Entonces aún se daba eso, y en las provincias también, pero también hay esa primera ola, campo ciudad más o menos por ahí, y esa otra ola que por supuesto toda crisis la genera, ¿no? En empezar a buscarse la vida. Ya para irnos moviendo un poco más, ¿qué pasa en los 50? Porque ya ahí ya está la Segunda República, ya Figueres devolvió devolvió el poder, porque fue una de las cosas que él sí prometió, que es muy interesante, porque el otro día estaba escuchando a Vladimir de la Cruz, y que él dice que siempre nos reconocen como que somos la democracia más estable y más duradera de América Latina. Se les olvidó Tinoco. No, bueno, que de ahí para acá, digamos, llevamos casi un poquito más de 100 años, pero él dice que pasó en el 48. Entonces dice, eso fue un golpe de estado y se devolvió el poder, pero ahí, eso fue, digamos que una dictadura, me pareció muy interesante. Pero entonces, ¿qué pasa ya después cuando ya empieza a cambiar el modelo de Costa Rica y con el café? Hay dos cosas curiosas. Primero, que somos el único país, no sé si del mundo, pero América Latina sí, en que después de 2 golpes de estado se devuelve el poder. Eso ocurrió en los años 20 del siglo XIX, después de la independencia, 1823 si no me equivoco. Se dan golpes y se devuelve el poder, y ocurre en el 48. Bueno, y Tomás Guardia, después de una dictadura, devuelve el poder, ¿verdad? A su modo, ¿verdad? A su modo, pero devuelve la democracia. Somos rarísimos en eso, muy raros. Yo no sé si esta vez, si en este contexto, no me miren mal, no estoy diciendo apellidos ni nada, pero no sé si en este contexto nos irá a ocurrir que devuelvan el poder, de que vayan a devolver el poder, ¿verdad? Porque ha ocurrido cosa rara. En los 50s, en realidad, ya lo que hay es un modelo de Estado benefactor donde está creciendo el Estado va a venir creciendo. No, yo no voy a decir que desde su fundación, es decir, desde la independencia, pero sí hay un aumento en los años 50 del siglo XIX del aparato estatal, que es necesario. Hay un aumento a partir de los años 20 del siglo XX, y en los 30s y 40s se va complejizando mucho el Estado, y empiezan a abrirse oficinas y secretarías pasan a ser ministerios, y empieza ahí la cuestión. Y efectivamente la junta fundadora de la Segunda República es una junta militar. Sí. O sea, es un nombre muy lindo, Junta Fundadora de la Segunda República, pero es una junta militar de facto. Devolvieron el poder y se lo devolvieron a quien ganó las elecciones, pero hay que recordar que había un gobierno elegido, que era Utilio Late. O
sea, era el que había sido votado. ¿Verdad? Entonces es curioso, son curiosidades nuestras, son cosas muy, muy costarricenses, pero aquí hay una cuestión con los años 50 y es que a la par de ese estado benefactor que se está empezando a dar muy fuerte, bueno, como se le ha llamado, ¿no? El estado benefactor, pero un crecimiento del Estado, una mejora en los servicios de salud, que eso es fundamental, una mejora en los servicios de salud, una mejora en los servicios educativos, una Universidad de Costa Rica más pujante, ¿verdad? O sea, tiene muy impulsada, es más escuelas, etcétera. La educación secundaria siempre quedaron debiendo en hacer más colegios, sobre todo técnicos, pero bueno, pero sí más educación, ¿verdad? Más salud, etcétera. Siempre muy valle centralizado, pero en fin. Y tratando de acomodar esas nuevas empresas que se estaban haciendo, ¿verdad? Alrededor del Estado, ese Estado empresario, que va a ser más fuerte en los 60, pero nunca se dejó el café. Y el café no está sufriendo porque hay un contexto mundial de estabilidad política. En los años 50 y 60 está la Guerra Fría, sí, pero es que cuando en la Guerra Fría usted tenía un bando o el otro. Sí. Y aquí, como somos el patio, teníamos el lado muy definido. Y como no teníamos problemas como el resto de Centroamérica, problemas de guerrillas o de desigualdades muy marcadas, etcétera, precisamente por no hacer una transición de un modelo de agroexportador a un modelo industrializado, ¿verdad? Que eso no es solamente económico, es una cuestión social, es decir, cómo se conforma la sociedad alrededor de eso. Nunca lo dirimieron, por eso surgieron las guerrillas. Era muy interesante ver cómo no se dejó el café. Y el café se quedó, pero más bien creció, y creció el cultivo de café en muchos sectores del país. Yo ahora le comentaba este café de los Montes del Oro en Punta Arenas, que usted que sabe más que yo, que el café se produce a 900 metros de altitud, ¿verdad? Me reservo los comentarios. No, vamos a ver, entre más lo que marca la altitud en la producción de la cereza en este momento, del fruto, es que entre más alto está, dura más tiempo madurando. Entonces, de la calidad, obviamente el dulzor, la acidez, que no es que el café tenga azúcar, ¿verdad? Pero sí tiene cierto dulzor. Eso es todo un tema ahí de que lo explicará alguien mejor y ahí nos va a ayudar en los comentarios, porque yo no soy experto en química del café, pero la maduración es más alargada, entonces al final la complejidad que da en taza es mayor. Esa es la diferencia entre un café, digamos, de maduración temprana, así se le llama, a un café de maduración tardía. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que ahí, si todavía siguen produciendo, ellos ahorita, nosotros estamos en agosto, ya deben de estar en cosecha. Y, por ejemplo, entre la zona de Los Santos o Valle Occidental, que están un poco más altos, todavía, ahora como ha cambiado un poco el clima, usted a veces, yo tengo un amigo, Max Salazar, que lo he saludado varias veces, él está en cosecha todavía como en febrero, marzo. Entonces dice ahí son cafés un poco más complejos, esa es la diferencia. Otra cosa interesante es que para esta época, en los 50 y para adelante, se da la introducción o un cambio, sería técnico o de producción en el café, y se da un cambio del típica, que es una variedad que de las que salió de África al puro principio, y se introduce dos especies, o más bien dos variedades enanas, que es el caturre y el catuahí, que todavía me atrevo a decir que una mayoría de los cafetales eso es lo que tienen. Y la innovación era esta, que eran matas más pequeñas, porque creo que en otro de los episodios, y que lo cortaron por cierto, ahí en el Parque Francia, había una mata de 5 metros, que eran, si usted las deja salvajes, siguen creciendo. Por eso es que la poda era tan importante. Pero el caturra catuahí sí son especies más bajitas, que obviamente nosotros no somos tan altos en población en general. Entonces se dio, o sea, no se dio, más bien fue algo adecuado para la cosecha. Bueno, y si usted ve fotos antiguas de la gente recogiendo café, las matas lo sobrepasan al doble, ¿verdad? Tenían que
que agarrarla y doblarla, bajarla para cortar. Entonces el captura cato ahí, que es 2 metros, lo que le va, yo creo que si uno estira la mano, probablemente llega a los 2 metros. No sé si podía llegar al tope de la mata. Sí, bueno, hay un cambio de agropecuario interesante ahí, pero sobre todo, creo yo, la cantidad de café fue mayor, ¿verdad? Aquí en Heredia había muchos beneficios. Y cuando mueren los beneficios, mueren los cafetales que están alrededor y son todo este montón de urbanizaciones. Sí. Pero estamos hablando de que aquí donde se hace la Feria del Agricultor de Heredia, era el beneficio del carbonal que le llamaban. Todo alrededor era café. Bueno, donde está el primer McDonald's de Heredia, Plaza Heredia. Donde está el primer McDonald's. En Santa Lucía había uno que se lo voló en los 2000 lo destruyó un tornado. Ajá. Y nunca lo volvieron a reponer. Y en fin, está aquí el de Café Brit, aquí cerquita. O sea, había muchos, o sea, prácticamente muchos, había mucho recibidor de café. Usted veía muchos los recibidores por todo lado. Esos son casi de declarar los patrimonios los que quedan, porque eso casi no hay. Entonces, ahí lo que sigue habiendo en los 50s y 60s es tratar de cambiar el modelo productivo del país, que para eso ganaron la guerra, ¿verdad? Para meter los industriales, para que los industriales ganaran poder político, pero nunca dejaron lo que dejaba plata, que era el café, que era lo que sostenía, ¿verdad? Y hasta que se viene la crisis de los 70, que lo que nos ocurre es un golpe de suerte, ¿verdad? Con los 70. ¿Por qué? Porque en los 70 hay una crisis del petróleo, en el 73. Pero resulta que a finales de los 70 ocurre algo tremendo, y es que hay una nevada en Brasil. Brasil, recordemos que produce por cantidad. Sí, es el mayor productor hasta la fecha. Es tremendo lo que produce. Nosotros nunca le ganaríamos a Brasil por cantidad, por eso producimos por calidad. Pero ¿qué ocurre? Se les viene una nevada y les desbarata toda la producción. Bueno, que eso pasó hace unos años, que se recuperaron rapidísimo. Sí, pero en esta de los 70s lo que hacen es que les despedaza la nevada de la producción. ¿Y qué ocurre? Nos viene a nosotros una platilla para sortearnos 2-3 años de la crisis de los 70s, porque si no en vez de a Carazo le toca joder. Sí. ¿Verdad? Le hubiera tocado esa crisis y a ver qué contarían, ¿verdad? Si fue tan bueno, tan malo Duer, o ¿verdad? O si fue tan malo Carazo. O tan bueno, tan malo Carazo. A Carazo le tocó porque la crisis compramos una vacuna, o nos cayó desde feria una vacuna que nos vacunó 3 años para sortearnos la crisis. Pero la crisis se vino, y cuando se vino, y ahí el café vuelve a tomar una relevancia, ¿verdad? Porque terminó resultando en los años 80, que fueron unos años durísimos, terminó resultando para muchas familias otra vez una salida económica, todos a coger café. Pero, tocayo, dejemos este cuarto episodio hasta acá. Ya saben, si no han visto los primeros 3 episodios, vaya, revíselo, ahí están publicados junto con estos en el mismo canal de YouTube. Y si les gustó, no es que nos recomienden. Y si tienen alguna pregunta, no están de acuerdo con algo que dijimos o que dijo el máster, o haya un faltante, ahí en los comentarios, con gusto se los vamos a estar respondiendo, aclarando en otra. Y vean el 5º episodio, que lo vamos a grabar ahora mismo. Nada más es para que no queden tan largos. Y no sé, tocayo, algo que quiera decir ya para irnos. Ha sido un placer por este ratito, y ya casi nos volvemos a ver al otro. Y de verdad invitarlos. Recuerden que ya no estamos en... ¿En dónde? En el mundo. Así que ahora estamos en Crónicas Monocromáticas. Crónicas Monocromáticas. Sí, hicimos un cambio. Ahora estamos en Crónicas Monocromáticas, para que se vayan ahí, sí. Deben suscribirse y nos sigan. Así que muchísimas gracias. Para que nos entre una platita ahí extra. No, chao, nos vemos. Nos vemos.
Esto fue Círculo Café. Los esperamos en el próximo episodio.